sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Como he mencionado, el énfasis de Mateo al comenzar es tratar de dar una luz completa de lo que es el nacimiento de Cristo. Todo lo que necesitamos saber de su nacimiento aparece narrado en la palabra del Señor. Mal hacemos nosotros al tratar de buscar información adicional cuando Dios ha pensado que lo que está allá es necesario para nuestra santificación y es absolutamente suficiente para que nuestra fe pueda crecer en Él. Si comenzamos leyendo simplemente la primera frase, hay dos principios grandes que nos ayudan para poder avanzar, introducirnos a lo que viene. Mira otra vez, versículo 18, el texto dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Dos criterios importantes que podemos sacar de esta frase inicial. En primer lugar, la palabra nacimiento nos dice mucho. De hecho, en griego esa palabra es la palabra Génesis. Muy interesante. Usted podría pensar cuál es la razón por la cual, habiendo otras palabras en el griego que podrían ser utilizadas para traducirse como nacimiento, Mateo está pensando precisamente en esta palabra que se traduce como, es decir, Génesis, o sea que se conoce como Génesis. Ahora la idea básicamente es que desea el autor que nosotros encontremos en este relato el origen, el comienzo, la idea de lo que es este nacimiento de Cristo tan importante para nosotros. Y Mateo no solamente lo utiliza allá, sino que lo utiliza también en otro pasaje. De hecho, en el mismo capítulo 1, fíjese el versículo 1 del libro allá. Dice, libro de la genealogía de Jesús, o de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra genealogía también es la misma palabra Génesis, muy interesante. Dos veces en un capítulo, Mateo está utilizando esta palabra para poder describirnos la importancia del origen de Cristo. Y lo hace de una manera muy explícita. En el capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo que tú tienes allá son genealogías. Y con esto Mateo quiere mostrar el origen de Cristo desde la perspectiva humana. Cómo Él nació, cómo Cristo es el hombre encarnado, y lo hace a través de mostrar con claridad cuál es su ascendencia. Desde el versículo 18 en adelante, Él quiere mostrar su origen desde la perspectiva divina. Y es allá en donde precisamente Él está poniendo estos elementos tan necesarios de considerar como lo que vamos a ver, en particular en esta mañana y luego en el siguiente servicio. Primero entonces aspecto es que Mateo está completamente involucrado y comprometido con la idea de que podamos reconocer el origen de Cristo. Una segunda realidad que podemos desprender de la primera frase se nota allá con esta frase, fue así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mis hermanos, esta es la verdad, no hay otra verdad. Dios mismo está revelando lo que fue, lo que sucedió. Si tú quieres saber algo, si tú quieres reconocer alguna historia, lo que tienes que hacer es ir a la fuente de esa historia para poder tener la veracidad del relato. Si tú quieres saber cómo fue el nacimiento de Cristo, mal hacemos al tratar de ir a la filosofía humana, al tratar de ir a los pensamientos o los criterios de la historia humana desarraigados de la verdad bíblica, mal hacemos al tratar de dejarnos llevar por conspiraciones impropias. Lo que tú y yo necesitamos hacer es creerle a Dios. La gran diferencia entre una exposición bíblica y una exposición que es netamente humana es que la exposición bíblica puede decir con certeza, Dios lo ha dicho, esta es palabra de Dios, esto ha sido dicho por Él. Bueno, cuando vamos al relato del nacimiento, como en cualquier otro relato revelado en la palabra, nos ayuda a descansar y confiar en que Dios lo dijo así. Por lo tanto, lo que tenemos allá es la verdad bíblica, lo que tenemos allá es la verdad en la que podemos confiar. Dicho eso, varios aspectos se desprenden de este relato en relación a lo que es el nacimiento de Cristo. El primero que va a ser notado hoy día, en esta sección, en esta mañana, es el relato sobre la concepción virginal. La concepción virginal. Versículo 18, otra vez, el texto dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La concepción virginal y el nacimiento de Cristo son esenciales en la teología bíblica. De hecho, son fundamentales en lo que es nuestra noción del cristianismo. El reconocer que el Dios Todopoderoso tiene la capacidad para poder generar vida a partir de sus propios, es decir, razonamientos, a partir de su propia voluntad, es algo que nosotros sabemos, es una realidad que solo puede arraigarse en Él. En ese contexto, obviamente, la Biblia nos especifica el punto
María fue madre de Jesús, habiendo sido virgen, no habiendo consumado lo que era su relación matrimonial. Y hay varios elementos en el relato que nos ayudan a poder fundamentar nuestra convicción a partir de la Biblia. En primer lugar, nos ayuda a saber la condición en la que ella se encontraba. Dice el texto que estaba desposada. Y eso ha generado muchas controversias en un sentido. ¿Qué significa estar desposada? ¿Estaba casada? ¿Cómo es posible que haya estado casada con José, pero que no hayan consumado el acto matrimonial? ¿Cómo es posible que sea virgen si realmente José era su marido? Bueno, para poder comprender correctamente eso, necesitamos saber cómo era el entendimiento de una boda judía. Y eso nos ayuda muchísimo para saber en qué etapa estaba y por qué la Biblia utiliza este argumento como defensa a lo que es la virginidad de María. Bueno, el matrimonio bíblico constaba de 3 etapas, 3 pasos importantes que debían ser considerados. En primer lugar estaba lo que era el compromiso, reconocido como tal, que consistía en un acuerdo formal que se hacía entre 2 partes. Por lo general los padres lo hacían para ver cuáles personas en el futuro podrían contraer, es decir, matrimonio de manera ya establecida. Naturalmente, hay muchos elementos que eran utilizados por los padres, en su mayoría, para poder determinar con quién se debía hacer este compromiso. Se analizaba, por ejemplo, la afinidad sociocultural, la amistad que existía entre las familias, los recursos económicos que habían. En el caso de aquellos que eran creyentes, obviamente, los padres creyentes buscaban que su hija o su hijo se casaran con alguien de familia creyente también, o que tuviese un carácter cristiano. También, obviamente, se estudiaba el carácter, la estabilidad emocional que alguien tenía, la honradez y virtudes o defectos que claramente salían a la luz a medida que existía una relación particular. Por lo tanto, hay una primera etapa en donde se utilizaba este acuerdo que podía, es decir, en un momento específico, ser quebrantado sin tener grandes consecuencias. Es decir, la primera etapa te daba la posibilidad de que se anulase en un momento específico, pero era prerequisito necesario para poder avanzar para la segunda etapa, el haber pasado por esta. La segunda es lo que se conoce como el desposorio. El desposorio sucedía un tiempo después y básicamente consistía en una ceremonia pública, en donde muchas personas tenían acceso para mirar. Generalmente se hacía en la casa de los padres de la novia, en donde los novios se realizaban ahora entre ellos mutuas promesas. Ya habiendo pasado los filtros necesarios anteriores, ahora los novios confirmaban este deseo de los padres de decir, sí, yo quiero estar contigo, y lo hacían de manera pública en esto que se conocía como desposorio. El momento del inicio del desposorio comenzaba con un regalo grande que se entregaba de parte del novio hacia su novia, en este caso particular, todos testigos de esa escena. Y desde ese momento en particular se establecía que esto se reconocía como tal, desposorio. La novia, desde ese punto, era tratada como si realmente fuese casada. La unión, en ese punto, solo podía disolverse producto de un divorcio o por la muerte de uno de los dos. Por lo tanto, acá ya tenemos una realidad mucho más formal y de la cual no podías escapar fácilmente si ya habías avanzado hasta este punto. Pero lo cierto es que aunque ya esto era reconocido como una realidad formal, todavía el matrimonio no se consumaba sexualmente. Es decir, solamente hasta este punto había una declaración de compromiso formal entre ambas partes y una responsabilidad de mantenerse fieles, obviamente, en lo que sería su relación matrimonial. En ese contexto, pasaba un tiempo específico en donde cada uno, por lo general, pasaba un año. Es decir, se preocupaban de hacer crecer su realidad, tanto en el caso del hombre económica, para poder llevar a la que es su esposa, a lo que sería su casa, para poder vivir juntos, y en el caso de ella, el de poder probar y cuidar lo que sería su piedad y su santidad. Muy interesante. Por lo general, se utilizaba un año de espera entre lo que era el desposorio y lo que era la consumación, para también evaluar la fidelidad, en este caso de la mujer. Es decir, tenías un tiempo suficiente para poder considerar si es que había ya un embarazo, obviamente fuera del vínculo de lo que era la relación correcta. Por último, llegamos a la tercera etapa, que es la fiesta de la boda o la consumación del matrimonio. Tras un periodo más o menos, es decir, largo, como he mencionado, generalmente un año, se hacía una ceremonia que consistía en que ahora la novia llegaba a la casa del novio.
Habían ciertas formalidades que se hacían y se llevaban a cabo conforme a las culturas antiguas, y obviamente desde ahí en adelante se establecía una fiesta pública y una consumación aquella misma noche de lo que era ahora este matrimonio, lo que era ahora esta realidad sí, completa. Muy interesante, por lo general, el matrimonio de una doncella se celebraba por la tarde de un día miércoles, la cual dejaba los primeros días de la semana para los preparativos y permitía que el marido notara si tuviese alguna acusación de su esposa. El Sanedrín funcionaba el día jueves, por lo tanto, el día miércoles, si el marido tenía alguna queja, inmediatamente iba a anunciarla el día jueves en el Sanedrín. Esta era la razón por la cual se llevaba adelante este tiempo, o esto que se llama la consumación. Después de la ceremonia, que sabemos se llevaba a cabo en este periodo específico, día miércoles, ellos iban a su casa y comenzaban a vivir ahora lo que sería la convivencia de un matrimonio. Mis hermanos, muy interesante algunos elementos de esto para poder comprender lo que está pasando en la historia bíblica. En el caso de María y José, ellos están, según la Biblia, en la etapa del desposorio. Por lo tanto, hay un compromiso formal, un compromiso que no puede ser anulado a no ser que haya una muerte o un divorcio, pero todavía no hay una consumación. Esa es la razón por la cual podemos comprender, francamente, aquí había una realidad en María, una realidad virginal en el caso de ella. Este año que ellos están esperando, que es el tiempo promedio que pasa entre el desposorio y la consumación, era un año también para probar a María, cómo actuaba ella. Y esto es muy importante porque los costos de pasar a llevar este pacto matrimonial eran altísimos. Déjeme leer, por favor, para ustedes lo que dice Deuteronomio en relación a lo que era este periodo de desposorio y lo que iba a pasar con aquella persona que fallara en el compromiso de fidelidad. Deuteronomio 22, 23 y 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. Por lo tanto, usted debe saber que esto no era una cosa sencilla. Francamente, el reconocer que alguien en esta etapa había cometido, es decir, infidelidad, implicaba costos altísimos, tremendamente altos. El punto para mencionar esto, básicamente, es para reafirmar la virginidad de María, quien claramente está enfrentando algo incomparable, está enfrentando algo que francamente es inimitable y que por lo tanto requiere suficiente respaldo divino, no solamente para llevar a cabo el embarazo, sino también para poder encontrar el respaldo necesario en su esposo. La mención bíblica para la concepción virginal sigue dando luces allá. Mire versículo 18 otra vez. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La declaración bíblica es esta: se halló, se consideró. Literalmente la palabra es se descubrió que ella estaba embarazada. Obviamente hay una gran sorpresa en este caso. Quien halló eso probablemente está refiriéndose a José, quien notó, ya sea porque María le dijo que estaba embarazada o porque fue evidente el hecho que estaba embarazada, que realmente ella había llegado a esta etapa, estaba viviendo este tremendo privilegio. Ahora, ¿hay algo más que la Biblia nos enseña para poder profundizar sobre nuestra concepción de este nacimiento virginal? Y la respuesta es sí. Acompáñenme por favor allá al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 26 en adelante, la palabra del Señor dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de Dios su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Varios elementos en esta narración que no deben ser pasados por alto y que el Señor nos permite poder profundizar en ellos. En primer lugar, tenemos allá la revelación del ángel. La Biblia nos enseña que el ángel Gabriel está comisionado para compartir esta noticia para con ella, la noticia de que María iba a tener un bebé. El ángel Gabriel tiene mucha significación en la Biblia. Recuerde usted, es el mismo que le ha dicho, es decir, algunos meses antes a Zacarías, que iba a ser padre de Juan el Bautista. Es el mismo que le dice a Daniel en el Antiguo Testamento sobre las revelaciones de lo que sería el futuro de la historia humana. Este ángel es enviado por Dios precisamente para ir, dice el texto, a Nazaret. Note allá, muy interesante, una zona de Galilea llamada Nazaret. En ese lugar es donde vivían las familias de María y José. Esa es la razón por la cual muchas personas reconocen, y la Biblia incluso, a Jesús como Jesús de Nazaret, porque esta era la ciudad de las familias de, es decir, José y de María. Nazaret era una pequeña aldea ubicada precisamente allá en Galilea, lo que hoy día sería el Líbano, en nuestro mapa actual, unos 24 kilómetros del mar de Galilea. La palabra del ángel a María son tremendas. Dice el texto bíblico allá, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, o entre las mujeres. Varias cosas allá que nos ayuda el texto bíblico a dimensionar en su justa medida. En primer lugar, note esta frase, salve, muy favorecida, o eres grandemente favorecida, sería la idea allí. Hay un honor maravilloso, el honor precioso de haber sido escogida para ser la madre del Mesías, siendo joven, siendo de una ciudad pequeña, estando distante de lo que sería la realidad religiosa del entorno de aquella época. Esta mujer tiene el privilegio de poder llevar adelante una tarea sin igual, estando desposada de un hombre que ejercía un rol, es decir, con no muchos recursos aún, por alguna razón, todavía no habían consumado el acto matrimonial. Y Dios piensa, ella es. Esto nos ayuda mucho para entender algunos principios que son, es decir, permanentes en la palabra de Dios y que son reales en la historia del cristianismo. No se trata de nuestras capacidades, de nuestro contexto, no se trata de nuestro interés o aún nuestros estudios o, es decir, humana realidad frente a otros. Se trata de la gracia de Dios, se trata de su disposición para hacer de nosotros lo que Él considera que es mejor y usar a siervos inútiles para hacer la obra que Él ha encomendado es una realidad permanente en Él, porque eso dignifica su nombre y nos hace humildes a nosotros mismos al considerar lo que Él está dispuesto a hacer. De hecho, la respuesta de María es tremenda, porque precisamente la recibe en humildad y reconoce la única razón por la cual yo podría llevar adelante esta tarea no es porque soy tremenda mujer, no es porque tuve una inmaculada concepción, no es porque tuve allá el privilegio de ser santa desde el nacimiento, no, es por la gracia de Dios, solo la gracia de Dios que me dio de su favor. Una segunda frase del ángel allá también es muy descriptiva, el Señor está contigo. Y esto tiene que ser tremendamente animante, tiene que ser muy animante para alguien que va a enfrentar una realidad como esta, ¿o no? ¿Qué puedo pensar si de pronto escucho que voy a ser mamá, habiendo sido virgen? ¿De quién será sin duda el Mesías? Esto está lleno de temores, lleno de dificultades. La realidad histórica nos señala que María no tenía más de 15 años cuando está recibiendo este mensaje. ¿Podrías imaginar todos los temores que podrían estar surgiendo allá? Temores que se disipan cuando escuchas que el Señor está contigo. De alguna manera nos ayuda muchísimo recordar esa misma realidad, el saber que independiente de nuestros contextos o los temores que muchas veces pueden surgir, nuestro Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es algo que nos llena de esperanza y ánimo para poder avanzar. Una tercera declaración del ángel, tremendamente animante: bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Ella ha tenido el privilegio singular de ser escogida para ser la madre del Señor. De hecho, ella misma lo reconoció tanto al decir después en el versículo 48, me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, hasta nuestros días.
reconocemos cómo María tuvo un privilegio enorme, la persona elegida para el cumplimiento de lo que fue Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdas allá? Después del pecado, la Biblia dice que de tu simiente saldrá. ¿Quién iba a ser el Salvador? La simiente de la mujer. Esa es la razón preciosa que hace la conexión entre lo que es el relato de la creación original en Génesis con lo que es el relato del nacimiento de Cristo. La mujer, María, era la simiente de la cual iba a venir finalmente el Salvador. Y por último, la siguiente frase: has hallado gracia delante de Dios. La idea es, has sido favorecida, eres muy especial, muy importante, realmente tienes un peso y un valor vital para el Señor. Dicho eso, tenemos ahora la reacción de María. ¿Qué es lo que ella dice al respecto? ¿Qué es lo que ella señala? María es una jovencita, como he mencionado, no más de 15 años. Obviamente está estremecida por el encuentro con el ángel. La Biblia dice que está, turbada. Mire allá versículo 29, por favor. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esa es la razón por la cual el ángel tiene que alentarla, tiene que animarla, tiene que darle fortaleza para enfrentar esto. Mira ya lo que dice versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Soy virgen. Es importante entender que esta no es una pregunta de duda ni de incredulidad. María sí creyó lo que el ángel está señalando, solo que quería saber ¿cómo lo va a llevar a cabo? Es decir, ¿cómo es posible que esto suceda? Nos ayuda mucho pensar en esto. ¿Por qué? Porque finalmente vemos a alguien que con todo lo que podría considerar usted y yo como inmadurez o incapacidad para muchas cosas, tiene la luz necesaria para poder enfrentar un momento como este. Ella en ningún momento hace lo que otros podrían haber hecho. ¿Recuerda a Sara cuando escucha en el Antiguo Testamento que va a ser mamá? ¿Cómo es posible o no? Ella simplemente está preguntando, es decir, ¿cómo va a ser? Solamente quiero saber cómo va a ser. Ok, está bien, pero ¿cómo va a ser? Y la respuesta nos ayuda a entender que finalmente esa era su pregunta, porque el ángel le explica precisamente cómo iba a llevar a cabo esta tarea. Hay una gran razón por la cual María está preguntando eso. Mire, han pasado 400 años en donde ha habido silencio. Desde Malaquías allá, último capítulo, último versículo, hasta lo que es la nueva revelación de Dios en Mateo. Han pasado 400 años en donde Dios no dijo nada nuevo. Y María obviamente está en este contexto en donde creyente, sabiendo de la existencia de Dios, con un trasfondo religioso, pero con muchas dudas, necesita tener respuestas necesarias. Por lo tanto, ángel, por favor, dígame cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser esto? Y el ángel obviamente está respondiendo a la pregunta y hace una respuesta soberana. Mire versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La pregunta que María tenía fue contestada con todo lo necesario para que fuese suficiente para calmar el corazón de María y para que ésta pudiese seguir avanzando. El ángel le abrió el entendimiento y le dice, el poder del Altísimo te cubrirá. El Altísimo es otro título muy interesante que se le da a la Biblia del Espíritu Santo, que viene del hebreo Elión, una palabra que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento para referirse precisamente allá al Dios Altísimo. Está reflejando obviamente que Él tiene la capacidad para estar por sobre todo, para hacer francamente todo lo que quiera. El nombre de Dios está siendo usado para mostrar una obra de Dios. De hecho, literalmente dice cubrir con su sombra, o rodear, influir con su poder altísimo. La idea es que iba a rodear, influir el vientre de María para que ésta pudiese, con poder creativo, recibir de parte de Dios a su Hijo. Mire, la razón por la cual usted y yo podemos creer en la concepción virginal de María, obviamente es porque la gracia del Señor nos demuestra su verdad. Pero hay muchas luces bíblicas que nos dan tremendo ánimo para poder sostener nuestras convicciones. La Biblia nos enseña que es el poder del Espíritu Santo quien está generando vida precisamente en el vientre de María. Cuando tú vas al relato de la creación en el libro de Génesis, te das cuenta que fue Dios quien dio aliento de vida. El mismo que es capaz de crear la humanidad al principio, tiene la capacidad para crear en el vientre de una madre como Él quiere, es decir, vida. Si Él puede hacerlo del polvo de la tierra y del aliento de su boca, francamente Él puede hacerlo cubriendo el vientre de una mujer con un bebé.
Por eso, muchos de los críticos de la palabra del Señor no solamente cuestionan el relato del nacimiento de Cristo, también cuestionan el relato de la creación. Porque francamente les cuesta creer la grandeza de un Dios que puede hacer francamente lo que quiere. Déjeme decirlo, la razón por la cual usted y yo, por la gracia de Dios, podemos creer en la grandeza de Dios es porque Él nos ha revelado esa tremenda maravilla y porque nos es suficiente el saber que su palabra es verdad. Hay varias cosas que dice el ángel que nos ayudan a comprender la realidad de Cristo. En primer lugar, dice que el hijo de María sería diferente a cualquier otro hijo. Dice, porque Dios lo haría santo. De hecho, el santo ser, note eso, es algo diferente a la realidad de cualquier otro nacimiento en la historia humana. De hecho, ningún niño nace a partir, o en la historia humana, a excepción de Jesucristo, santo. Y no nos demoramos mucho en darnos cuenta de aquello, ¿no? No son santos, no están separados de cualquier pecado como Jesucristo sí lo estaba. Y la razón bíblica es que es obra del Espíritu Santo su concepción. No está involucrado allá el hombre y no está involucrado allá lo que es la realidad de una naturaleza pecaminosa. Segundo, como Dios mismo crearía el Hijo de María en su vientre, ese santo ser sería en verdad el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Si usted va otra vez al relato bíblico, dice allá, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La razón por la cual Jesucristo es Hijo de Dios es porque no hubo participación humana en su nacimiento. Esto es francamente sobrenatural. Y la razón por la cual Él es hombre, Hijo de hombre, es porque María fue usada por Dios para llevar adelante esta tarea. Una cosa más, un aspecto más interesante en el relato es la reafirmación divina que se está recibiendo. Mire versos 36 y 37. He aquí tu parienta, Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Mire, este párrafo, esta porción acá es preciosa, francamente es preciosa. No sería necesario en términos de la literatura o en términos de hacer creer o no creer a María el hecho de agregar este punto allá. Pero por alguna razón, Dios pensaba era tremendamente necesario decir esto para reafirmar un corazón que en algún momento podría estar luchando con un montón de preguntas que podrían surgir. Tienes acá una chica que está escuchando que va a tener un hijo. Está escuchando que lo va a tener fuera de lo que sería la consumación de su propio matrimonio, fuera de lo que sería el vínculo de ella con José. Está escuchando que la obra del nacimiento va a ser por obra del Espíritu Santo, obra activa del Espíritu Santo allá. Y de pronto, obviamente, muchas preguntas podrían surgir, preguntas que se disipan, francamente, al Dios darle una oportunidad de darse cuenta que Él puede hacer cosas que son imposibles. Y le menciona, hey, ¿te acuerdas de tu parienta Elizabeth? Y obviamente María sí se acuerda de esa parienta Elizabeth. ¿Te acuerdas de su condición? Sí, me acuerdo, es estéril. ¿Te acuerdas de su edad? Sí, ella es muy mayor. Va a tener un bebé. De hecho, tiene 6 meses de embarazo. ¡Wow! ¡Wow! No sabe usted, no dimensiona usted cuánto debe haber animado el corazón de María a escuchar eso. Pero el mismo Dios que iba a implantar en su vientre la posibilidad de ser madre, era el Dios que había implantado en el vientre de una estéril mayor la posibilidad de ser madre. Todo eso es tremendo, es tremendo. Y hermanos, es una tremenda fuente de ánimo para ti y para mí. No sé si le ha pasado a usted de pronto, pero es una gran manera de poder gozarse con los que se gozan. A veces usted va a estar luchando con su carne, ¿o no? Tiene un hermano allá en la iglesia y de pronto le va bien en algo y usted dice, qué bueno, ¿no? Algún día me va a tocar a mí, ¿o no? Y luchando, obviamente luchando con eso. Una buena estrategia para gozarse con los que se gozan es darse cuenta que el mismo Dios que ha bendecido a su hermano es el Dios que usted tiene y que sabe su necesidad, conoce su realidad y sabe precisamente darle lo que necesita, no más ni menos, lo que necesita. Esto es algo tremendo realmente cuando usted lo ve a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra bíblica. Es porque de alguna manera esta fuente de ánimo para María estaba siendo bien manifestada porque el Dios poderoso ya estaba dándole una evidencia anticipada que se ve en el relato bíblico a partir de lo que sería el nacimiento de, en este caso, el primo de Jesús, Juan el Bautista. 6 meses, no 3 meses, no un embarazo que todavía podría no avanzar, un embarazo bien notorio, bien asimilado, que está demostrando algo que debe ser reconocido para con nosotros. Miren lo que dice allá, versículo 37,
porque nada hay imposible para Dios. Mire, nuestra creencia de la concepción virginal de María, mis queridos, se basa en esa declaración. No se basa en todo aquello que puede ser nuestro cuestionamiento científico o nuestro conocimiento biológico. Nuestra concepción y nuestra creencia de que el nacimiento de Jesús fue producto de una concepción virginal es porque nada es imposible para Dios. Es porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Esa es la razón. Esa verdad, obviamente, es algo que el ángel presenta y que acompaña muchos elementos en la historia bíblica. María, seguro, está recordando historias del pasado. Recuerde allá, por ejemplo, cuando el ángel está diciendo a Sara que va a tener un hijo. ¿Recuerda la historia? Ella se ríe. Pero es muy interesante cuando tú lees el relato bíblico ya en Génesis, porque vas a darte cuenta que Dios le pregunta a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, literalmente. Obviamente esto da vuelta, ¿o no? Y el ángel ahora está citando allá, no hay imposible, no hay imposible, recuerda. Sin duda para María, esto es una buena alusión para recordar aquello. Y pensar, obviamente, que el Dios del cielo, el Dios altísimo, puede hacer, francamente, todo aquello que estima conveniente. Todo aquello que estima conveniente. Por último, lo que tenemos acá es la reflexión admirable, final de parte de María. Mire versículo 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Después de que el ángel ha contestado ciertas preguntas, después de que el ángel ha dado certezas, ella escucha como Dios podía y haría que fuera madre virgen de su hijo. Ella responde de la manera más apropiada que un siervo de Dios podría responder. Siempre, humildemente, él dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí, la sierva de Dios, la sierva de Dios. Yo debería decir, algunos comentaristas, historiadores, dicen que hay mucha cercanía entre María y los relatos del Antiguo Testamento, lo que refleja su conocimiento de la historia bíblica. Por ejemplo, una historia bien conocida para el israelita era la historia de Ana, ¿recuerdas allá? Una mujer que oraba con dolor por la posibilidad de poder tener un hijo estéril, obviamente viendo que otros en su entorno podían tener hijos y ella no podía hacerlo y oraba. Y de pronto, en un momento específico, ella reconociéndose ante Dios como su sierva, he aquí, haz conmigo conforme a lo que quieras. Otra vez, dando esta declaración y esta acepción de sierva, que sabemos ahora, María está utilizando otra vez, sierva. Haz lo que quieras, Señor, haz lo que quieras, Señor. También hágase conforme a tus palabras. Indica el entendimiento de que ella aceptó por fe lo que Dios había establecido. Reconoció por fe lo que Dios quería que ella llevara a cabo. Lo cierto, que en vez de preocuparse de la reacción de su prometido, note, no hay nada acá que diga eso, de los detalles de su propia condición, no hay nada acá que dice que ella está invirtiendo tiempo en eso. María, como una sierva sumisa, dejó todos los detalles a Dios y descansó en sus propósitos. Descansó en sus absolutos propósitos. Mis hermanos, el anuncio del nacimiento de Cristo es un relato sorprendente. La narración incluye, sin duda, citas, menciones, ese énfasis y obviamente el deseo de que aquellos que tenemos el privilegio de poder leerlo podamos sostener mucho más nuestra creencia y nuestra fe en esto. Dios nos está diciendo que hay varios elementos que estuvieron involucrados en el nacimiento del Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y en este caso particular hemos aprendido el primer aspecto de esto, la concepción virginal de María. En este contexto de desposorio, en donde hay un compromiso establecido, pero todavía no hay una consumación, Dios está permitiendo que esta mujer reciba de parte de un ángel el mensaje correcto, con un énfasis bien marcado, con una gran bendición arraigada para ella por el hecho de poder ser bienaventurada, bendecida, pero también una gran lección de cómo debemos reaccionar nosotros cuando el Señor nos determina llevar adelante una tarea específica. Obediencia, disposición. He aquí tu siervo, tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Me encantaría que algunas cosas sucediesen, pero lo cierto es que se haga tu voluntad, no la mía. Y confiar y descansar, que la razón por la cual se llevan a cabo las determinaciones divinas no son necesariamente por aquello que encuentro más lógico o menos lógico, sino que es precisamente porque no hay nada imposible para Él, absolutamente nada imposible para Él.
Vamos a orar, mis queridos, dándole gracias al Señor por este tremendo privilegio que Él nos ha entregado. Señor, nos gozamos por darnos la oportunidad preciosa de poder meditar en tu santa palabra. Gracias por esta primera sección, esta primera parte, en donde hemos podido profundizar nuestro conocimiento de tu palabra en relación a lo que es la concepción virginal de Cristo, Señor, en María. Gracias por tu obra preciosa, porque sabemos que todo aquello nos hace mirar a Cristo con un particular amor y énfasis. Él es santo desde su concepción, Señor, santo desde la eternidad y santo hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque podemos mirarle a Él con completa certeza, sabiendo que Él es santo. También, Señor, gracias porque es sin igual y porque tu poder se manifiesta y se ha manifestado a través de la historia, llevando adelante tareas titánicas que para el hombre son imposibles, pero que en ti son absolutamente llevaderas. Y gracias, Señor, por los detalles del texto. Cómo te encargas de animar el corazón, Señor, de maneras tan preciosas. Cómo te has encargado, Señor, en este caso, de animar el corazón de María, mostrándole que su propia parienta ya iba a tener un bebé siendo estéril y aún mayor. Cómo te encargas de alentarnos, Señor, a través de las noticias que nos muestras, Señor, a través de ver cómo nuestros hermanos pueden haber visto tu grandeza en momentos específicos, cómo cuidaste y protegiste a algunos en momentos de adversidad o de situaciones de salud complejas. Dios, muchas gracias te damos. Agradecemos a tu nombre, Señor, por darnos la oportunidad como iglesia también de poder meditar en Cristo, poder asombrarnos en Cristo y poder gozarnos, Señor, en la realidad de Cristo. Somos tremendamente bendecidos, Señor. Somos tremendamente también llenos de gracia para poder mirar al Señor, poner los ojos en Él como el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.